Buenas tardes, mi nombre es Daniela Sierra, soy residente del Servicio de Medicina Familiar del hospital. La clase que vamos a ver hoy es Control de Salud del Adulto. ¿Cuáles son los objetivos principales de un control de salud? Realizar tareas de promoción de la salud, de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, realizar rastreo de otras entidades principales y el estado de vacunación del paciente. Una consulta puede comenzar con la siguiente frase: hola doctor, doctora, vengo para un chequeo general. Esto es bastante común de escuchar en estas épocas de pandemias donde los pacientes quieren conocer su estado de salud o tienen alguna preocupación o síntomas posteriores a la infección por COVID. Vamos a comenzar a través de la anamnesis, realizando lo que hacemos habitualmente en consultorio, que es consignar los antecedentes personales patológicos, el consumo de medicamentos, alergias, cirugías, antecedentes gineco-obstétricos o métodos anticonceptivos, el consumo de tóxicos, el estilo de vida, las vacunas y los antecedentes heredofamiliares. ¿Cada cuánto se realizan los controles o deberíamos hacerlos? Cada 3 años en aquellos pacientes adultos de 49 años o menos sin condiciones crónicas, anualmente adultos de 50 años o más, y en pacientes con patologías crónicas se debe aumentar la frecuencia de las visitas. En cuanto al consumo de tóxicos, la Fuerza de Tareas de los Estados Unidos recomienda la detección de consumo de alcohol no saludable a pacientes adultos de 18 años o más, incluyendo a las mujeres embarazadas, ¿sí? Y se le debe proporcionar a todas estas personas intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo no saludable. No se especifica el intervalo, del rastreo, pero se ha visto que las intervenciones breves de consejería han demostrado disminuir el consumo de alcohol no saludable. En cuanto al consumo de otras drogas, la recomendación es del año pasado, donde la Fuerza de Tareas recomienda la detección haciendo las preguntas sobre el consumo de drogas nocivas a todos adultos de 18 años o más. ¿Cómo vamos a hacer el rastreo de consumo de alcohol? Hay 3 elementos de detección que son los que tienen mayor precisión, que es el Audit-C, que es el que vemos en pantalla, el cuestionario completo que tiene las 10 preguntas y la pregunta única de detección de consumo de alcohol. El Audit-C está formado por 3 preguntas que son: ¿con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? ¿Cuántos tragos de alcohol suele beber en un día de consumo normal? ¿Y con qué frecuencia toma 5 o más tragos en un solo día? A la cual se le otorga un puntaje de acuerdo a la respuesta del paciente. Debemos realizar la sumatoria de todas estas preguntas y si el resultado nos da entre 0 y 4 puntos en hombres o 0 a 3 puntos en mujeres, es un consumo de bajo riesgo. Y si tenemos un puntaje de 5 o más en hombres o 4 puntos o más en mujeres, esto determina un consumo de riesgo, por lo cual hay que continuar con el cuestionario completo con las preguntas de la 4 a la 10. En cuanto al rastreo de tabaquismo, la actualización y recomendaciones del año 2021 y está dirigida a todos los adultos, incluyendo a personas embarazadas, donde debemos preguntarle sobre el consumo de tabaco, aconsejar el cese y proporcionar intervenciones conductuales y farmacoterapia aprobada para el cese. Esto de las 5A son 5 etapas principales de la intervención en el ámbito de atención primaria que se recomiendan. En primer lugar, averiguar siempre en todos los pacientes el hábito tabáquico y registrarlo en la historia clínica. Aconsejar a todas las personas fumadoras a que dejen de fumar. Apreciar la disposición del paciente fumador para hacer un intento de dejar de fumar. Ayudar al paciente interesado a dejarlo. Y por último, acordar los contactos de seguimiento. En cuanto al estilo de vida, la Fuerza de Tareas de los Estados Unidos tiene una recomendación que es del año 2020, que va dirigida a los adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Se les debe ofrecer a estos pacientes asesoramiento conductual
para promover una dieta saludable y una actividad física. La recomendación es de grado B. Y en cuanto a la actividad física, lo que debemos recomendar es al menos 150 minutos de actividad aeróbica intensa o moderada o 75 minutos por semana, además de realizar actividades de fortalecimiento 2 veces por semana. Y estos son dos gráficos que propone el Ministerio de Salud para los estilos de vida saludables y el plato saludable. Otro tema muy importante que debemos realizar es el rastreo de la violencia, ¿sí? La Fuerza de Tarea de los Estados Unidos tiene una recomendación que es del año 2018, que va dirigida a todas las mujeres en edad fértil, la detección de la violencia de pareja íntima y remitir a aquellas mujeres que tengan pruebas positivas a servicios de apoyo continuo. Una recomendación de grado B. ¿A través de qué vamos a realizar el rastreo? A través de la herramienta HARC, que es una herramienta práctica que tiene alta especificidad y sensibilidad y tiene un valor predictivo negativo del 94%. El punto de corte es 1 o más en cuanto a las preguntas que vamos a realizar, que son la H es la humillación. En el último año ha sido humillado o abusado emocionalmente de otras formas por su pareja o expareja. La A de miedo temeroso. En el último año le ha tenido miedo a su pareja o expareja. La R de violación. En el último año ha sido violada u obligada a tener algún tipo de actividad sexual por parte de su pareja o expareja. Y la K de kick o patear. En el último año ha sido pateado, golpeado, bofeteado o lastimado físicamente por su pareja o expareja. Bueno, estas son las preguntas que deberíamos realizar a todas las mujeres y se otorga un punto por cada pregunta positiva. En cuanto al rastreo de violencia en adultos mayores y hombres, no se encontró herramientas de cribado válidas y confiables, por lo cual no hay una fuerte recomendación actualmente. En cuanto a la planificación familiar, siempre es importante indagar acerca de los planes reproductivos en las mujeres en edad fértil, darles tratamiento con ácido fólico de 0,4 a 0,8 miligramos por día a aquellos pacientes que desean embarazo porque previenen los efectos del cierre de tubo neural. Es una recomendación de tipo grado A. Y hay que ofrecer métodos anticonceptivos a pacientes que no desean embarazo, ya sea de barrera, hormonales o DIU, y recomendar siempre el uso de preservativo en forma correcta. En cuanto al screening de depresión, tenemos el cuestionario sobre la salud del paciente que consta de 2 preguntas, la forma abreviada. En el caso de un resultado positivo se debe completar con el cuestionario completo de 9 preguntas. Pero esto lo vimos en la clase de ansiedad y depresión, así que cualquier duda vamos a remitirnos a esa clase. En cuanto al examen físico, no existe evidencia sobre si se debe realizar un examen físico completo en todos los pacientes. Lo que sí debemos realizar es consignar el peso, la talla, calcular el índice de masa corporal y esto se sugiere que hay que realizarlo cada 1 a 3 años. El examen cardiovascular, respiratorio, abdominal u otros aparatos debe realizarse en base a los antecedentes personales del paciente o la sintomatología actual. La evaluación del riesgo cardiovascular vamos a realizarlo en los pacientes de 20 años o más cada 3 a 5 años y tenemos que familiarizarnos con alguna calculadora de riesgo cardiovascular que haya sido aprobada localmente y validada, ¿sí? Entonces, ¿qué intervenciones vamos a realizar? Primero y principal, el rastreo de la hipertensión, ¿sí? ¿A quiénes va dirigida? Todos los adultos de 18 años o más sin antecedentes de hipertensión conocida. ¿Y cómo se realiza? A través de la detección de la toma de la presión arterial en consultorio, ¿sí? Se recomienda realizar además mediciones de presión arterial fuera del entorno clínico en aquellos pacientes que tienen valores elevados antes de comenzar un tratamiento. La detección debe ser anual en aquellos adultos de 40 años o más y para adultos con mayor riesgo de hipertensión. La detección con menos frecuencia, que puede ser cada 3 a 5 años, se hace en adultos de 18 a 39 años que no tienen factores de riesgo para hipertensión y que tengan una lectura previa de presión normal.
En cuanto al rastreo de diabetes, por un lado, la Fuerza de Tareas de los Estados Unidos tiene una recomendación que es del año 2015 que va dirigida a los pacientes adultos de 40 a 70 años con sobrepeso u obesidad, donde se debe ofrecer el rastreo a través de la glucosa en ayuno y derivar a aquellos pacientes que tengan resultados anormales a intervenciones de asesoramiento conductual para promover dietas y actividades físicas saludables. Y se recomienda hacerlo cada 3 años si el resultado es normal. Y por otro lado, tenemos las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes. En el año 2020 sacó estas recomendaciones donde va a estar indicado el rastreo en pacientes asintomáticos que tengan sobrepeso u obesidad en cualquier edad o con uno o más factores de riesgo, las mujeres que tengan antecedentes de diabetes gestacional, los pacientes HIV antes de iniciar o cambiar un tratamiento con antirretrovirales y las personas sin factores de riesgo a partir de los 45 años. Hay una actualización en marcha que es del año 2021 donde el rastreo comenzaría a partir de los 35 años, pero bueno, todavía no está validada. En cuanto al rastreo de dislipemia, se realiza a través del dosaje de colesterol total, las LDL, HDL y triglicéridos, y va a depender si el paciente tiene mayor o menor riesgo cardiovascular. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? La presencia de hipertensión, diabetes, tabaquismo o antecedentes familiares de una cardiopatía coronaria prematura, es decir, hombres menos de 55 años y mujeres menores a 65 años. En aquellos pacientes que tengan un riesgo cardiovascular aumentado, se recomienda el rastreo en hombres a partir de los 25 años y mujeres a partir de los 30, y los pacientes con menor riesgo cardiovascular en los hombres a partir de los 35 años y mujeres a partir de los 45 años. Uso de estatinas como prevención primaria cardiovascular. La Fuerza de Tareas de los Estados Unidos recomienda que los adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular usen una estatina de dosis baja a moderada para la prevención de eventos cardiovasculares cuando se cumplan los criterios que son la edad entre 40 y 75 años, tener uno o más factores de riesgo de enfermedad cardiovascular o tener un riesgo calculado de 10 años de evento cardiovascular del 10% o más. Esta es una recomendación de grado B y la actualización es del año 2016 que actualmente se encuentra en vías de renovación. ¿Debemos hacer o no electrocardiogramas a todos los pacientes? La respuesta es que no está recomendado ni como de línea de base en pacientes asintomáticos con bajo riesgo cardiovascular. Es insensible para detectar la presencia de cardiopatía coronaria en personas sin un diagnóstico previo. Se sabe que el 30 al 50% de las personas que tienen un arteriograma coronario normal tienen anomalías en electro y por otro lado, la mayoría de los eventos coronarios ocurren en individuos sin anomalías del electrocardiograma en reposo, por lo cual no está indicado de rutina en todos los pacientes. Otros rastreos que habitualmente se realizan: anemia. No está recomendado en población asintomática y en embarazadas la Task Force tiene una recomendación grado I, pero a pesar de esto, en nuestra población se sigue realizando el rastreo de la misma. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, tampoco se debe rastrear a la población adulta asintomática, solo se debe rastrear en pacientes embarazadas. Y por último, el déficit de vitamina D, que es algo que está muy de moda ahora por el COVID, no se debe hacer en población asintomática, solo se puede hacer en personas que tengan casi nula exposición solar, pacientes obesos, pacientes con osteoporosis o síndromes de mala absorción. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, en primer lugar, el VIH, la recomendación de la Task Force es del año 2019, se realiza a través del método ELISA a toda embarazada en cualquier momento si se desconoce su estado y en adolescentes a partir de los 15 años y adultos hasta los 65 años y antes y después si tienen mayor riesgo. La recomendación es de grado A.
No hay evidencia suficiente para determinar la frecuencia de los rastreos, pero los pacientes que tienen un riesgo aumentado se recomienda la detección anual. En segundo lugar, la sífilis. Se hace con VDRL inicial en personas con mayor riesgo de recomendación grado B y recomendación grado A todas las pacientes embarazadas. La recomendación es del año 2016 y actualmente está en curso la renovación de la misma. En tercer lugar, el virus hepatitis B se debe realizar en aquellos pacientes adolescentes y adultos con un mayor riesgo y a las pacientes embarazadas en la primera visita, una recomendación de grado B. La hepatitis C se debe realizar en los adultos de 18 a 79 años por lo menos una vez en la vida y es de recomendación grado B. Y por último, la clamidia y gonorrea en mujeres de 24 años o menos y mujeres mayores con factores de riesgo. Se hace hisopado endocervical y es una recomendación de grado B. La actualización en marcha del año 2021 de la clamidia y gonorrea incluye en el rastreo a todas pacientes embarazadas. Por otro lado, tenemos el rastreo del aneurisma de aorta abdominal. Está apuntada la detección a hombres de 65 a 75 años que alguna vez hayan fumado. Es una recomendación de grado B que se realiza a través de ecografía abdominal con una sensibilidad del 94% y especificidad del 98% y es una prueba de detección que se hace por única vez en la vida. Factores de riesgo para el desarrollo de aneurisma abdominal son la edad avanzada, los hombres, el tabaquismo y familiar de primer grado con aneurisma de aorta abdominal. A quienes se considera fumadores aquellos que hayan consumido 100 cigarrillos o más en su vida. En cuanto al rastreo de la osteoporosis, se debe realizar en todas las mujeres de 65 años o más a través de pruebas de medición ósea para prevenir las fracturas osteoporóticas, una recomendación de grado B. Y en las mujeres posmenopáusicas y menores de 65 años que tengan mayor riesgo. Estos son el antecedente familiar de una fractura de cadera, el tabaquismo, el bajo peso y el alcohol en exceso. ¿Con qué lo vamos a realizar? Con la densitometría ósea. Por otro lado tenemos el screening de las enfermedades oncológicas, donde vamos a mencionar las más frecuentes, que son el cáncer de mama, el cáncer de colon, cáncer de cervix, cáncer de pulmón y cáncer de próstata. En el cáncer de mama tenemos dos principales recomendaciones. La primera apunta a mujeres de 50 a 74 años, que es la recomendación de la Task Force, donde se recomienda realizar una mamografía de detección cada 2 años. Y el Ministerio de Salud de la Argentina propone realizar una mamografía cada 1 o 2 años en mujeres entre 50 a 69 años de edad. De todos los grupos, las mujeres de 60 a 69 años son las que tienen más probabilidades de evitar la muerte por cáncer de mama tras de la mamografía. Y en mujeres de 40 años a 49, si bien se puede reducir el riesgo de muerte por cáncer de mama, el número de muertes evitadas es menor que en otros grupos y por otro lado el número de resultados falsos positivos y biopsias necesarias es mayor. De todas maneras, en nuestro hospital el rastreo por parte del servicio de ginecología se realiza a partir de los 40 años. En relación al cáncer de cervix, tenemos dos recomendaciones también. La Task Force es del año 2018 y está dirigida a mujeres de 21 a 65 años. Los pacientes entre 21 y 29 años se hace rastreo a través de citología cervical cada 3 años y en las mujeres de 30 a 65 se puede hacer cada 3 años con citología cervical sola, cada 5 años con la prueba del virus del papiloma humano, ya sea sola o en combinación con la citología y es una recomendación de grado A. Por otro lado, el Ministerio de Salud de Argentina propone realizar rastreo a las mujeres de entre 25 a 65 años con el PAP. Se puede suspender en mayores de 65 años si tiene 3 PAP previos negativos o tiene histerectomía con extirpación del cuello uterino, pacientes sin antecedentes previos de 100 grado 2 o 3 o de cáncer cervical. Y se deben realizar 3 ciclos de PAP desde los 65 años si no tiene estudios previos. En cuanto al cáncer de colon,
la Fuerza de Tareas de los Estados Unidos recomienda realizarlo como screening a todos los adultos de 50 a 75 años de edad con un grado de recomendación tipo A. Tenemos el examen de S y las pruebas de visualización directa. En relación al examen de S podemos tener el examen de la sangre oculta a base de guayaco que se realiza anualmente, la prueba de inmunoquímica fetal FIT que se realiza también anualmente y la prueba de ADN en S combinado con el FIT que se hace cada 3 años. En el caso de algunas de estas diapositivas se debe realizar sí o sí las pruebas de visualización directa, donde tenemos la colonoscopia que se realiza cada 10 años, la colonografía tomográfica computarizada que se realiza cada 5 años y la sigmoidoscopía flexible cada 5 años. Todas estas recomendaciones son en población que tienen un riesgo promedio y no incluye a los pacientes que tienen síndrome de Lynch o el síndrome de poliposis familiar, antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal, un pólipo adenomatoso o un cáncer colorectal previo. La actualización en marcha del año 2021 incluye a la población de 45 a 49 años en el rastreo con evidencia grado B. En relación al rastreo de cáncer de pulmón, la recomendación de la Task Force es del año 2021. Va dirigida a todos los adultos de 50 a 80 años de edad con un historial de tabaquismo de 20 paquetes años actual o que hayan dejado de fumar en los últimos 15 años. Se realiza una detección anual con tomografía computarizada de baja dosis con grado de recomendación B. Muy importante, todos estos pacientes deben recibir intervenciones para dejar de fumar y se deben suspender las pruebas de detección si la persona desarrolla un problema de salud que limite sustancialmente la esperanza de vida o la capacidad o voluntad de someterse a una cirugía pulmonar curativa. En relación al cáncer de próstata, esta es la más controvertida. La última recomendación que hay es de la Task Force del año 2018, si va dirigida a hombres de 55 a 69 años de edad. Se realiza a través del antígeno prostático. Es un proceso y una toma de decisiones compartidas con el paciente donde nosotros como médicos le debemos informar los riesgos y beneficios del rastreo. La detección ofrece un pequeño beneficio potencial en reducción de la probabilidad de muerte por cáncer, pero tiene daños potenciales, por lo cual la recomendación actual es de grado C. Los daños potenciales incluyen los resultados falsos positivos que van a requerir pruebas adicionales como la biopsia, el sobrediagnóstico y sobretratamiento y las complicaciones del mismo que pueden ser la incontinencia y la disfunción eréctil con más frecuencia. Es un cáncer de crecimiento tan lento que no afecta a la supervivencia, por lo cual, como dije previamente, es un proceso de toma de decisiones compartidas con nuestros pacientes. Por último, las vacunas, que es uno de los puntos más olvidados por la población adulta, pero es un tema que vamos a desarrollar en la próxima clase.